Muy bien, está usted en la sintonía de Máster Televisión, primera edición. Hemos invitado el día de hoy a la doctora Milagros María Bermúdez Flores. Ella es la subintendente de Fiscalización e Instrucción de SUNAFIL, de la cual vamos a hablar uno de los temas interesantes para todas las empresas, para los quienes son dueños de empresa y quienes trabajan también dentro de la empresa. El contrato de trabajo. Buenos días, Milagros, gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días a nuestros queridos televidentes. Reciban el cordial saludo a nombre de nuestra Superintendente Nacional, la doctora Flor Marina Cruz Rodríguez. Muy bien, vamos a hablar del tema del contrato de trabajo. Muy bien, creo que muchos conocen ese tema, pero muchos no lo aplican. Y es bueno saber cómo trabajar y cómo ir dentro de la ley. ¿Qué es el contrato de trabajo en el fondo? Bueno, cuando hablamos de contrato de trabajo, ¿a qué hacemos referencia? Pues viene a ser un acuerdo de voluntades, tanto entre el empleador, que es quien va a contratar, como entre el trabajador, quien en este caso es quien va a poner a disposición su servicio, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto el empleador como el trabajador se ponen de acuerdo, hay un acuerdo de voluntades. ¿Para qué? Para que el trabajador pues ponga a disposición sus funciones, las labores que va a realizar a favor de la empresa. Y a cambio de esto, ¿qué va a recibir el trabajador? Pues una remuneración, una retribución, ¿no? De manera mensual, por esas funciones, por ese cargo que va a desempeñar a favor de ¿quién? A favor de la empresa. Y obviamente, de alguna u otra forma, el trabajador va a estar sujeto a las órdenes, en este caso, ¿de quién? De su empleador. Muy bien, ahora, claro, el dueño o quien dirige, quien lo encabeza, le dice: quiero que tú labores en mi empresa, porque tú me interesa, tu trabajo, tu labor, tu experiencia, ¿verdad? Pero de ahí inicia otro tema, que son los más importantes. Ese es lo sentimental, ¿no? Bueno, yo quiero que trabajes para mí, yo también quiero trabajar en tu empresa. Ahí estamos correctamente. Pero hay diferencias, ¿no? Dentro del trabajo, la locación de servicios y también el contrato de trabajo. ¿Cómo se definen estos dos temas? ¿Qué es lo que sucede? Muchas empresas confunden el contrato de locación de servicios como si fuera un contrato de trabajo. Esto no es así. ¿Qué es lo que sucede? El contrato de locación de servicios es un contrato de naturaleza civil. ¿Que para qué se utiliza? Se utiliza para contratar a una persona para que me realice un determinado servicio. Por ejemplo, supongamos que una empresa desea contratar a un pintor, ¿no? ¿Para qué? Desea contratar un pintor para que justamente pinte las instalaciones de su empresa, ¿no? Entonces, para contratar a este pintor, ¿qué tipo de contrato puede utilizar? Este contrato de locación de servicios. ¿Por qué? Porque este pintor va a desarrollar a favor de esta empresa un determinado servicio. ¿Cuál es? Pintar el local. Entonces, en este contrato de locación de servicios que se utiliza, no va a haber una subordinación de por medio. Es decir, el pintor no es que va a obedecer las órdenes del empleador, no va a cumplir un horario de trabajo, no va a utilizar un uniforme de trabajo, no va a utilizar las herramientas del centro de trabajo. Simplemente esta persona va a realizar un servicio para el cual la empresa lo ha contratado. ¿Cuál es este servicio? Justamente pintar el local. Entonces, en este tipo de contratos se puede utilizar el contrato de locación de servicios, que es un contrato, ojo, de naturaleza civil. Corto. Mientras que... Periodo corto. Exacto, es un periodo para un determinado servicio. Perfecto. Sin embargo, el contrato de trabajo, ¿qué sucede? Una persona pone a disposición, en este caso, sus funciones a favor del empleador, para el cual el empleador a cambio va a pagar una retribución, una compensación económica de forma mensual a este trabajador por las funciones, por las labores que realiza. Y este trabajador
¿Qué es lo que sucede? Va a estar sujeto a un horario de trabajo, va a estar subordinado ¿ante quién? Ante las órdenes de su empleador, básicamente. Entonces hay una diferencia allí, ¿no? En el contrato de trabajo, el trabajador, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Cumple un horario de trabajo, en este caso está subordinado al empleador, a las órdenes, básicamente, y a cambio recibe también una retribución por las funciones que realiza. Mientras que en el contrato de locación de servicios, una persona simplemente desarrolla un servicio a favor de la empresa o de alguna otra persona. Muy bien, básicamente. Claramente. Ahora, ¿hay diferencias? ¿Hay elementos importantes, esenciales para el contrato de trabajo? Exacto. Tenemos que, en este caso, en el contrato de trabajo, hay 3 elementos, ¿no?, que señala la ley. En principio, la prestación personal. Cuando hablamos de prestación personal, ¿a qué hacemos referencia? El trabajador pone a disposición, en este caso a favor del empleador, su servicio, sus funciones, de manera personal. Si a mí una empresa me contrata, pues yo tengo que realizar ese servicio, no puede realizarlo otra persona, ¿no? Por mí, lo tengo que hacer yo. Yo de manera personal, si una empresa me contrata para asumir el cargo de secretaria, supongamos, ¿no?, en su empresa. Entonces, yo en este caso soy quien voy a realizar esas labores, esas funciones, ¿no? A eso hacemos referencia cuando hablamos de prestación personal. Cuando hablamos de subordinación, que es otro elemento que observamos en el contrato de trabajo, ¿a qué se hace referencia? Al hecho de que yo como trabajadora en este caso, me pongo a disposición de mi empleador. Es decir, debo obedecer las órdenes que él me imparte, ¿no? Por ejemplo, tengo que cumplir un horario de trabajo. Supongamos que el empleador me obliga a usar un uniforme de trabajo, tengo que cumplir con ello. Tengo que en este caso cumplir las funciones, las órdenes que me asigna mi empleador. Y otro de los elementos que observamos es la remuneración. Si bien es cierto, yo desarrollo funciones, determinadas labores para la empresa, pero a cambio pues tengo que recibir una retribución, ¿no?, por esas labores que desempeño básicamente la empresa. Muy Entonces, bien. 3 elementos para no olvidarnos: prestación personal, remuneración y subordinación. Muy bien, así es. O sea, nadie puede salir de esos elementos. Claro, son 3 elementos que observamos en un contrato de trabajo. Muy bien, ¿y hay modalidades para el contrato de trabajo? Claro, ¿qué sucede? Las empresas pueden contratar a sus trabajadores bajo tiempo determinado o bajo tiempo indeterminado. La ley, ¿qué sucede? Señala de que de manera preferente las empresas deberían contratar a sus trabajadores por un tiempo indeterminado. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay ciertas modalidades de contrato que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que señala la ley? Bueno, en este caso por tiempo determinado. Por ejemplo, ¿no?, cuando hay una causa justificable. Supongamos, en el caso es una empresa que vende artefactos y en el mes de repente de julio tiene mayor afluencia de público. Entonces de repente va a necesitar mayor cantidad de trabajadores, pero solamente por ese mes. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de público. Entonces, por este mes de julio puede contratar a 3 trabajadores adicionales, supongamos, solo por este mes de julio. ¿Cuál es la causa justificable? De que en ese mes de julio tiene mayor afluencia de público. Entonces, solo por esa causa es que está contratando a estos 3 trabajadores solo por dicho mes. También, otro ejemplo, en el caso de las obras de construcción civil. Las obras de construcción civil solo son por un tiempo determinado. Entonces, se contrata a los trabajadores, a los obreros, supongamos, mientras dure la obra. Entonces, hay ciertas situaciones, causas justificables que permiten a la empresa contratar a un trabajador por tiempo determinado.
pero la ley señala de que de manera preferente se debería contratar a un trabajador por tiempo indeterminado. Esa es la regla general, pero hay la excepción. Y no tiene beneficios. Sí, por más que un trabajador sea contratado por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, tiene derecho a todos sus beneficios. Muy bien. Ahora, el contrato a tiempo parcial, ¿qué es? Ya. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de nosotros escuchamos... Porque es diferente a la contratación de locación, ¿no? Exacto. Es diferente. Muy bien, vamos. Muchos de nosotros escuchamos el contrato part-time y muchos de nosotros no sabemos a qué hace referencia. Cuando hablamos del contrato part-time o el contrato a tiempo parcial, ¿a qué hacemos referencia? Son aquellos trabajadores que solo laboran menos de 4 horas diarias. ¿Qué quiere decir esto? En el contrato part-time, el trabajador solo puede laborar hasta 3 horas con 58 minutos de manera diaria. No puede laborar más de esas horas, sino se desnaturalizaría y en este caso pues sería un contrato normal, ¿no? Con un trabajador que laboraría ya sus 8 horas, digamos. No se pasa los 4 horas, 2 minutos, ya es otro tipo. Exacto. El contrato part-time, que es lo que señala la ley de manera específica, es una modalidad de contrato en la cual el trabajador labora menos de 4 horas diarias. ¿Qué quiere decir esto? 3 horas, básicamente, con 58 minutos, ¿no? 59 minutos, en este caso. Estos trabajadores reciben una remuneración proporcional, en este caso porque no laboran las 8 horas diarias de manera completa. Tienen derecho a vacaciones, sí, solamente 6 días, básicamente. También tienen derecho, básicamente, a recibir su gratificación. Muy bien. Con todo esto lo que hemos hablado, ¿cuál sería el mensaje a todo este conglomerado, que es quienes manejan las empresas, quienes dirigen las empresas y quienes son los trabajadores? ¿Hay excepciones en algo o todos tienen que cumplir la ley? Bueno, en este caso lo que puedo señalar o recomendar a los empleadores que nos están viendo en estos momentos, siempre que se va a contratar a un trabajador, se recomienda, ¿no?, utilizar un contrato de manera escrita desde el inicio, establecer cuáles son las reglas, cuáles son las funciones que va a desempeñar este trabajador en la empresa, establecer en el contrato cuál es el horario que va a cumplir este trabajador, cuál es la remuneración que va a percibir este trabajador, que no puede ser inferior a la remuneración mínima vital. Ojo, que en este caso en nuestro país es 1.025 soles. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Aparte de ello, recordar a los empresarios de que desde que un trabajador ingresa a laborar en una empresa, tiene que estar registrado en la planilla electrónica de esa empresa desde el día 1. Muchos empresarios se confunden, piensan que cuando un trabajador ingresa a laborar lo va a poner en periodo de prueba y no lo registra en la planilla. La ley dispone que un trabajador, desde que ingresa a laborar, desde el día 1, como vuelvo a recalcar, tiene que estar registrado en la planilla electrónica de la empresa. Y ese trabajador tiene derecho a recibir todos sus beneficios. Si es una empresa, ojo, que está en el régimen general, ¿qué sucede? Este trabajador tiene derecho a, en este caso, tener sus vacaciones, 30 días, una vez que ha cumplido su año de servicios, tiene derecho a recibir su gratificación, su CTS, tiene derecho a que, en este caso, el empleador, ojo, está en la obligación de pagar también el seguro de este trabajador. También el empleador tiene la obligación, básicamente, de descontar al trabajador, ya sea para el pago de su AFP o su ONP. Mientras que, si es una empresa que está
como microempresa debidamente acreditada, ojo, aquí sí la ley de alguna u otra forma da un beneficio a los microempresarios. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que son empresas pequeñas. ¿Qué sucede? Los microempresarios sí que tienen trabajadores, básicamente solo tienen la obligación de otorgar 15 días de vacaciones a sus trabajadores por el año de servicios, ¿no? No pagan CTS, no pagan gratificaciones, pero sí, ojo, están en la obligación el empleador de pagar el seguro de este trabajador, ¿no? O sea, Y también la AFP o la ONP, dependiendo lo que el trabajador elija. Muy bien, empleador y trabajador tienen obligaciones, ¿verdad? Exacto, obligaciones. Bueno, ¿han habido denuncias finalmente? ¿Han habido denuncias sobre esto? ¿Trabajadores a los empleadores? Sí, en realidad... ¿Todos los días hay esa denuncia o muy poco? Es muy constante que en la Intendencia Regional de San Martín recibamos denuncias, ¿no? Sobre todo, ¿por qué temas, no? Porque los empleadores incumplen con pagar la gratificación, incumplen con pagar la CTS, muchas veces despiden arbitrariamente a los trabajadores, muchas veces también despiden a los trabajadores y no les pagan su liquidación. Muy bien, ahora, hay un bono por fiestas patrias. ¿Todos están obligados? ¿Las empresas privadas y públicas? ¿Qué es lo que sucede? En julio y en diciembre, las empresas están obligadas a pagar la gratificación, pero solo básicamente aquellas empresas, como vuelvo a recalcar, que están en el régimen general y las pequeñas empresas, ¿no? De manera proporcional. Las pequeñas empresas pagan de manera proporcional. Las empresas del régimen general sí pagan un sueldo completo, tanto en julio como en diciembre. Muy bien. ¿No? Que son las gratificaciones. Muy bien, doctora. Feliz 28 de julio para usted y para todo de Sunafil. Muchísimas gracias. Su saludo también por fiestas patrias, ¿no? Porque ya lo estamos viviendo. Claro, bueno, siempre indicar a los televidentes, pues, tener ese compromiso, ¿no? Para con nuestro país, básicamente, y también recomendar a nuestros televidentes y nuevamente a nuestros empleadores que siempre hay que cumplir con la ley, ¿no? También recalcarles que ante cualquier consulta o duda que puedan tener, sea trabajadores, empleadores o el público en general, nos pueden encontrar en Girón Antonio Raimondi, 519 de la ciudad de Tarapoto. Atendemos de 8:30 a 5:30 de la tarde en horario corrido. Muy bien, muchas gracias, doctora Milagros Bermúdez, muy amable. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, ustedes lo han escuchado, nos vamos a ir a la pausa y volvemos más acá en Master Noticia, primera edición.